Estamos acá convocados por Conrado González, quien ha invitado a Eduardo Matoso y José Porras a contar sus experiencias, dado que ellos fueron uno de los primeros en la década del 90 de recibir el premio Balseiro. Ustedes saben que está abierta la convocatoria para la 17ª edición del Premio Balseiro. Esta convocatoria cierra el 1 de diciembre de este año y está buscando los resultados de la vinculación tecnológica, ya sea en innovaciones, ya sea en proyectos avanzados de desarrollo. En las ediciones anteriores, ustedes saben que nosotros premiábamos, el foro premiaba las iniciativas de vinculación tecnológica, a los esfuerzos que hacían las universidades y los institutos de I+D de relacionarse con el medio. Ahora creo que es tiempo de mostrar los resultados concretos de ese trabajo de vinculación tecnológica que los presentes en este grupo eh, hicieron. En el caso de Eduardo, yo lo conocí, Conrado organizó las primeras jornadas de vinculación tecnológica en las universidades en diciembre de 1994. Y me dijo, mirá, coordiná con Eduardo este taller. Y era un taller donde estaban todos y nosotros con Eduardo apenas nos conocíamos y coordinamos ese taller. Eduardo, para esa época ya había generado el CETRI en la Universidad Nacional del Litoral. Por eso tuvo tanto éxito el CETRI que no solo recibió el premio Balseiro la universidad, que si no, después generó la Secretaría de Vinculación Tecnológica, donde Eduardo por más de 10 años estuvo al frente como secretario. Y bueno, generó un modelo que fue uno de los principales, incluso que fue modelo para todas las universidades, porque generó prácticamente un ecosistema de vinculación tecnológica y de generación de empresas. También creó se creó el Parque Litoral Centro, Parque Tecnológico Litoral Centro, que hoy Eduardo dirige, ¿sí? Es el director del parque. También fue, luego de ser secretario de Vinculación Tecnológica de la UNL, eh, fue ministro de la provincia de Santa Fe de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Gracias, Eduardo, por estar presente. Y bueno, en el caso de José, fue similar. En esa época, eh, ya para 1993, 94, había generado uno de los mejores reglamentos de servicios a terceros en la Universidad Nacional del Sur. Y también trabajando con las VT ligadas a la universidad, y generó incluso una sociedad anónima con Granjas de la Bahía, se llamaba. eh, y que unía a los productores de la zona con el aporte tecnológico de la Universidad Nacional del Sur. Y también recibió el premio Balseiro por esas actividades, esos primeros años, 93, 94, donde la vinculación tecnológica estaba naciendo en todas las universidades del país. Una vez charlando con él, él me dijo, los cambios en las sociedades se dan por los hombres y mujeres de acción. Y él era un hombre de acción y enseguida vio que en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires había una necesidad y ahí generó y presidió durante muchos años la Universidad Provincial del Sudoeste de Buenos Aires, eh, que cumplió este año 25 años, ¿no, José?
Justo este año. Justo Bodas de este plata. año, 25 años de una universidad que empezó agrupando 11 municipios de la provincia de Buenos Aires y hoy ya tiene 29 sedes en toda la región. Así que bueno, Conrado, luego de esta breve presentación, te dejo la palabra. Bueno, te agradezco, Emilio. Yo lo que pensaba era hacer la presentación, pero ha sido excelente la que vos hiciste, así que me voy a limitar a contarles cómo surgieron los premios Balseiro. Eh, el tema es que en aquel momento, que era incipiente y era un hecho disruptivo el tema de vinculación tecnológica, de transferir conocimiento del sistema científico al sistema productivo y a programarlo, eh, se surgió la idea de uno de nuestros socios, Antonio Castro Staller, de generar un premio que estimulara esa incipiente actividad que se empezaba a desarrollar. Y es así que decidimos crear los premios Malteiro. ¿Y por qué los premios Balseiro? Balseiro fue un físico nuclear argentino que estando eh, en Inglaterra haciendo sus trabajos de investigación fue convocado en el año, en la década del 50 a crear cargo de lo que era el proyecto Huemul en Bariloche. Y, y bueno, y él sostenía que era imposible el desarrollo de una capacidad nuclear importante si no había un fuerte desarrollo en metalúrgica. Y crearon el Programa Nacional de Metalúrgica, Panamericano de Metalurgia, y de ahí se fueron formando los cuadros subsidiarios, por así decirlo, pero necesarios en el desarrollo de todo el complejo atómico que fue creciendo. Por eso es que le llamamos Premio Balseiro. Como decía Emilio, las primeras convocatorias fueron a las iniciativas de vinculación tecnológica, por lo que queríamos era visibilizar y reconocer el esfuerzo que estaban realizando en las universidades, casi todas las universidades de aquel momento, que eran pocas, no eran tantas como ahora. Y, y bueno, y así surgió este premio que fue entregado en distintas oportunidades en la Casa Rosada, en el Ministerio de Educación y principalmente en las sedes del Congreso, ya sea tanto en diputados como en la Sala Nacional del Senado. Y bueno, y lo que queríamos es que ustedes nos contaran cómo vivieron ese surgimiento. Y la idea es poner énfasis en que se visualice el esfuerzo realizado, y porque este esfuerzo realizado en la presente convocatoria va a ser de algún modo visibilizado a toda la sociedad más allá de los premiados. Le dejo la palabra, no sé quién quiere empezar, si José o Eduardo. Empiezo. Si Eduardo no tiene problema, empiezo así. Yo no tengo problema, José. Es un gusto compartir contigo. Lo mismo te digo, Eduardo.
Hace tiempo que Bárbaro. nos vemos, sí, sí. Abrazo Exactamente. fuerte. Estamos Bueno a igual, todos. ¿viste? Sí. Te reconocí a la tercera mirada, mirá. Vos, no sé cuándo. Bueno, yo lo desespero a Emilio porque suelo salirme de la autopista para ir a la colectora y él siempre se ríe con eso, pero lo que pasa es que nuestro trabajo de vinculación tecnológica se caracteriza por conseguir un gran conjunto, en caso de ser exitoso, de un gran conjunto de actividades hacia el medio y todas sueltas, es muy difícil contarlo así. Yo preferiría un saludo a Fabi cuando a Fabi también hace añares que no lo veo, debe estar seguido allá cruzado en el norte. Bueno, eh, este, preferiría hablar del impacto, si Conrado tiene problema, del impacto que tuvo el premio Balseiro sobre la Universidad del Sur, sobre mi persona y bueno, y sobre la creación de la Universidad Provincial del Sudeste, porque al margen que se hacían cosas, digamos, si uno estaba en una posición ejecutiva en una universidad nacional, en la posición ejecutiva era el funcionario que se hacía cargo del área, de la vinculación, promovía las actividades que se hacían entre, bueno, lo hacían los distintos grupos de investigación. Pero hubo muchas cosas que se transformaron y de forma muy innovadora y transformamos incluso la Universidad del Sur, que se animó a hacer cosas que no se habían animado a hacer antes. Y en más breve síntesis que lo que dijo Emilio al contar la historia nuestra, voy a decir que, sin embargo, algún dato que faltó, yo me uní al grupo que por entonces lideraba y ha seguido liderando Conrado, de una manera cuasi fortuita. Es una historia en sí misma, para los que la han leído la habrán leído, los otros no, está en el libro que se hizo con el motivo del 30 aniversario de la ley. En el capítulo que me toca a mí cuento bastante en detalle cómo me junté al grupo, y eso fue una extraordinaria revelación. Baste decir que por entonces yo era solo consejero superior de la Universidad del Sur y volví con tanto ímpetu, habiendo aprendido de ese grupo que sobre todas las cosas era posible hacer, que vine para hacer algo, automáticamente me junté con un par de consejeros superiores socios míos, armamos una nueva lista de política universitaria dentro de la Universidad del Sur y a los 2 años, en nuestra primera elección, la primera elección que participamos por rectorado, ganamos el rectorado. El eslogan era sencillísimo, lo había armado yo porque condensaba nuestras expectativas. Mi socio en el armado de la lista decía que yo era el Goebbels de la lista, porque era el que armaba la parte publicitaria. Miren qué fácil, era por una universidad en crecimiento, con calidad y compromiso con el medio. Nada más que eso decíamos. Y lo dijimos durante todo el tiempo que fuimos gobierno de la Universidad del Sur. Escuchen, sin perder nunca, 24 años estuvimos en la dirección de la Universidad del Sur, obviamente no el mismo rector, rotando como correspondía, pero siempre en nuestra lista, que a falta de un nombre más ingenioso, de último momento le pusimos lista blanca. Bien, cuando ganamos y empiezan las innovaciones, me proponen una secretaría y yo no tomo ninguna de las que me propusieron la secretaría académica primero, segundo, primero la ciencia y tecnología, soy jubilado, investigador del CONICET y había trabajado en Plapiqui mucho tiempo, incluso en transferencia de tecnología, dirigía un grupo de investigación allí. Y dije que no, que yo tenía una idea, me ofrecieron la Secretaría Académica, la Secretaría General Académica, también dije que no quiero contar los argumentos que puse, entonces me ofrecieron la de extensión. Y dije, bueno, la de extensión sí la podemos dividir en dos. Y conté, digo, yo no puedo estar tratando con gente de una industria de nuestra región y que me vengan corriendo a decir que me tengo que cambiar y poner el tutú y zapatilla de punta porque la bailarina del Teatro Municipal que dependía de la universidad se lesionó el tobillo. Entonces, tengo que estar dedicado a una cosa. Entonces, propuse dividir, caso loco, mi Secretaría de Extensión en dos, y una se llamó Cultura y Comunicación y se quedó con todos esos temas y yo me quedé sin personal, nada más que con una secretaria en la nueva
secretaría sin presupuesto que se llamó Secretaría de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria. El presupuesto lo conseguiría por compromiso con el rector, quedándome con el 10% que se quedaba la fundación recién creada de la Universidad del Sur, haciendo trabajo a terceros, que yo iba a quedar a cargo de la fundación y de los trabajos a terceros. Pasa que por entonces solo había facturado 44, creo, y 48.000 dólares por los 2 años previos, que no arrancaba, pero no tenía la vinculación específica. Era un centro de administración de los recursos propios. Así que yo dije, yo me iba a encargar, me encargué con la poca gente y después fui contratando con esa plata que tenía, fui contratando, multiplicamos exponencialmente la facturación en la región y ahí llegué a ser la secretaría con más dinero de la Universidad Nacional del Sur y llegué a tener 80 personas trabajando a las cuales yo tenía que conseguirle el sueldo a fin de cada mes porque no eran empleados de la universidad. En resumen, todo era nuevo y a mí lo de la innovación, que también daba vueltas por el momento, me llamaba muchísimo, muchísimo, no sé, y además yo me animaba, porque bueno, los de Buenos Aires me daban manija, los de Buenos Aires responsables son los que tienen ahí al costado, todo el grupo, cuando salíamos en esas excursiones a los indios Ranqueles, por allá no sé dónde, qué sé yo, por todos lados anduvimos, por el programa de vinculación tecnológica en universidades que dirigía Conrado. Y bueno, digamos que me empecé a animar a hacer muchas cosas desde allí. ¿Y qué pasa? Aparece el premio Balseiro. Cuando aparece el premio Balseiro, ahí lo vamos a recibir y resulta que el premio Balseiro en esa época, como dijo Conrado, lo entregaba en mano el presidente de la Nación con su jefe de gabinete, que era Jorge Rodríguez, y en ese momento hubo tres ministros del gabinete y también estaba, no sé si era ministro de Ciencia y Tecnología o solo secretario de Ciencia y Tecnología, la SPU, la Secretaría de Ciencia, no, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que era Juan Carlos del Bello, que lo hemos perdido hace poco, también estaba allí. O sea que si uno ve las fotos que tengo, es como que todo el gabinete suspendió sus actividades y vino a entregarnos el premio Balseiro en mano. Salón Blanco de la Casa Rosada, lleno de gente, todo se filmaba y se pasaba en directo por lo que por entonces era ATC, la televisora de la oficial, en directo la entrega de los premios Balseiro, y eso se vio en Bahía Blanca. Y en la Universidad del Sur produjo un impacto descomunal, tan descomunal que de golpe las cosas que estaba queriendo hacer el loco Porras, que me decían así a mí, se convertían en una cosa, todo era posible, éramos premio Balseiro. La Universidad del Sur es una universidad de mucha valía académica, pero muy poco premiada. Era el único premio que había sacado hasta entonces y era un premio de nivel nacional indiscutido, con un prestigio extraordinario. Y bueno, y de ahí en más es como que me abrió las puertas para hacer lo que quisiera. Entonces hice la locura que dijo Emilio, solo para probar si desde las universidades podíamos tener empresas, y armé una sociedad anónima con fines de lucro. 99% de acciones de la Universidad del Sur, 1% la fundación, que era la Unidad de Vinculación Tecnológica, y vendíamos en cerca de 60 sucursales de la cooperativa obrera, que era todo el sudeste bonaerense, incluso lo sobrepasaba porque llegaba a Necochea, a Olavarría, Azul, y vendíamos pollos de una calidad muy diferenciada a punto tal que la gente lo compraba y valían 2,5 veces el precio por kilo del pollo común, pero era extraordinario, hecho de acuerdo a todas las reglas del arte, acompañado por la gente de la Facultad de Agronomía. Hasta ahí todo. Y de golpe aparece la otra cuestión. En mis salidas a vender ciencia, tecnología y compañía, la gente me escuchaba en cada municipio. Y cuando terminaba la reunión, todos respetuosos me iban a despedir, que yo me iba a subir al coche para hacer de nuevo una excursión a otros 100 o 120 kilómetros de distancia. Ahí me preguntaba siempre alguna señora, se paraba y con cara tímida me decía, sí, todo bien, pero ¿no me podrían traer educación universitaria?
Y me lo dijeron varias veces. Yo decía, ¿para qué quiere educación universitaria si la educación está en Bahía Blanca y los chicos pueden venir y es gratuita? Y un día una mujer, la cuarta o quinta que me lo dice, cuando yo se lo dije, ¿por qué? Y me dice, sí, pero los chicos se nos van y no vuelven. Ahí me di cuenta que yo había tratado de ser un poco para la región que era tan poco industrializada, localidades tan chicas y estas cuestiones, había tratado de ser un mercader que pretendía vender sal en el Sahara. Y ellos pedían agua. Y yo seguía las ventajas de la sal para el organismo, qué sé yo. La cuestión es que me di cuenta que tenía que reverle esto y llevar educación. Y ahí se largó un programa educativo que se denominó PEUSO. Obvio, estoy eliminando los detalles. El que le interese saber cómo se pudo conseguir que una universidad nacional permitiese en su seno la creación de una universidad, otra universidad que iba a trabajar en su misma región de influencia y no considerarla una competencia, sino entender que se podía trabajar en forma complementada, cosa que, dato que agrega, seguimos haciendo, seguimos trabajando complementariamente en apropiación común con el mismo programa PEUSO que sigue funcionando y en donde dicta carreras tanto la Universidad Nacional del Sur como nosotros. Nosotros muchos más, ellos menos, pero tienen alumnos en toda la región con eso. A ver si logro enfocarlo. Ustedes verán ahí el mapa de la provincia de Buenos Aires. Eso que está marcado allí es el sudoeste bonaerense. Lo que dijo Emilio, como lo dijo después de 2 o 3 meses de que nos vimos por última vez, perdió actualidad. Con la UPSO pierde, ya no tenemos 29, ahora tenemos 30 sedes. Y seguimos. Tenemos la idea de tener una sede de nuestra universidad en donde se dictan, en general, tecnicatura universitaria de 3 años en las áreas de interés de cada localidad, las van eligiendo ellos. Cada 2 años rotan, es decir, dejamos de inscribir esa carrera para no tener excesivos graduados, ¿no es cierto? Y bueno, rotan y ponemos otra y tenemos del orden de 60 carreras en la oferta que pueden tomar ellos. Y la capacidad que tenemos de dictar en 30 ciudades y todas estas carreras se debe a que el programa PEUSO, que a la Universidad del Sur le conviene porque la totalidad de los costos de sus docentes que van a dictar sus propias carreras y dar clases en las nuestras, reciben un adicional salarial que la Universidad del Sur lo permite y además todo pago, viáticos, hotel, etcétera, etcétera. Entonces, a la Universidad del Sur le conviene, por participar en nuestro programa se ha convertido en la universidad nacional con mayor pertinencia regional del país sin duda. Imagínense, ella también en principio está en 30 universidades, pero todas las sedes son nuestras en todos los lugares y el programa PEUSO se lo asocia como que es un programa de la Universidad Provincial del Sudeste. Así que de ahí en más, la misma Universidad Provincial del Sudoeste en su tiempo y en su momento recibió su premio Belseiro eh, por las actividades. Y bueno, y lo más innovador que quiero recalcar y termino, Conrado, no sé cómo va mi tiempo, Emilio, Está bien. ¿está bien? Está bien. Miren, nótese la innovación en cada paso del camino. Yo me acuerdo que las charlas primeras que tuve con el grupo, no las primeras que tuve en el grupo cuando empecé a tener estas ideas, fue decirles, yo comparto todo lo que hemos hecho. Es más, he sido partícipe, no sé si partícipe necesario, pero partícipe al fin. Esto me trae a la memoria cuando hicimos el curso en Buenos Aires, Emilio, esto lo tendrás clarito, con Conrado decíamos otro día, el ciclo de especialización en vinculación tecnológica que hicimos en el Hotel Castelar. De acuerdo, fue un año seguido y dictamos 6 cursos, hicimos una suerte de posgrado. Esto era auspiciado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Loma de Zamora. Bueno, yo dirigí ese programa, o sea que como queríamos formar gente en vinculación tecnológica, tantas cosas que hemos hecho juntos y por supuesto cada cual por separado en su zona. Conrado mismo ha sido durante un tiempo, nos ha honrado siendo docente de la Universidad Provincial del Sudeste. Eso siempre se ha entremezclado y esa sinergia
creo que sinergia unilateral, ¿no? Digamos, el efecto que yo he sentido de unirme al grupo ha sido extraordinario y entonces digo, ese efecto ha sido en gran medida responsable de las cosas buenas que pudimos haber hecho por la Universidad del Sur. Y las malas también, pero bueno, pero esas cosas no quedan en la historia porque los protagonistas no quieren divulgarlas. Eh, nosotros, la UPSO, como digo, innovación, perdón, lo que fue la innovación con ellos es que yo dije, en vez de ir tan decididamente hacia apoyar la producción, las empresas, etcétera, ofreciéndoles soluciones de tipo tecnológico o estas cuestiones, yo voy a buscar otro comitente, voy a buscar otro destinatario, otro beneficiario. Ya se hacía, pero yo era concentrado en eso. La Universidad Provincial del Sudeste se concentró en ciencias blandas y en hacer trabajos a terceros, pero con la idea de que los beneficiarios son los habitantes de nuestra región de influencia y los que financian las actividades son los municipios locales. O sea que hay que conseguir, obviamente, que los trabajos se financien. Entonces el destinatario directo es la gente. Y de ahí salió algo que 11 años después de la puesta en marcha, armaríamos otro proyecto. A ver, nótese que la Universidad Provincial del Sudeste fue un emprendimiento interno hecho la Universidad del Sur. La Universidad del Sur se puede considerar a esos fines desde el punto de vista de ciencia y administración como la organización madre, y la Universidad del Sudoeste resultó ser un spin-off, o sea que cuando se armó salió y fue independiente de la Universidad del Sur, aunque mantuvo técnicamente un spin-off asociado porque se mantuvo en asociación con la Universidad del Sur por tener el PEUS en común. Eso fue un spin-off. El segundo spin-off en términos organizacional, podemos decir, fue la creación del centro, del CEDES, que aquí estoy mostrando nuestro escudo, Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible. El CEDES eh, puede considerarse un centro más asociado entre la Comisión de Investigaciones Científicas y la Universidad Nacional del Sur. La diferencia fue en el diseño, y aunque no parezca en el diseño, me acompañó otra persona que conocí en el grupo de vinculación tecnológica, y que por el momento él presidía la Comisión de Investigaciones Científicas. Conrado, se me escapó el número, pero se me escapó el nombre porque yo, al cumplir 78 años, me declaro impune de estas cosas. Mi memoria no funciona, pero ¿qué me importa? Pero se me escapa el nombre de nuestro común amigo, el de Azul, José, José Rodríguez Rodríguez Silveira. Ahí Silveira. está. José Rodríguez Silveira. Bueno, José Rodríguez Silveira por entonces era, no sé si ya era presidente de la SIC, que lo fue durante un tiempo, o si solo era miembro del directorio, pero José se vino a Bahía Blanca, se quedó 3 días conmigo y hacíamos un proyecto que tenía que ser aceptado por el directorio de la SIC, o sea, estar en esos términos, pero que tenía que suceder lo que yo quería que sucediera. Así que yo decía mis locuras y él me las traducía al lenguaje SIC que pudiera pasar. Así lo armamos, así lo creamos, pero para que tengan ustedes de las cosas innovadoras, miren, yo tengo aquí fotocopiado, esto no sé si se alcanza a leer el título, yo lo voy a... ¿Se alcanza a proposiciones para leer? una ciencia y una tecnología socialmente responsables. Exacto. Es reciente esto, es reciente, salió del Comité de Ética para la Ciencia y Tecnología, SECTE. Se juntaron y escribieron, todo esto son varias hojas, y me puse yo a leerlas, y fíjense lo que dicen, ¿no? Proposiciones para una ciencia y una tecnología socialmente responsable. Ahora, en el 2011, cuando hicimos el CEDEX, en el documento y en el reglamento interno consta ya ahí que lo que propuse fue un nuevo concepto. Digo nuevo porque no he encontrado nadie que lo hubiera hecho a la época, el 2011, que se llamaba, que decía que el CEDEX adhería al marco de la responsabilidad social científico-tecnológica. ¿Y cómo entendía responsabilidad social científico-tecnológica yo? Y la idea estaba, bueno, quedó escrito, fue así. Es la tendencia, hay que tender a
devolver a la comunidad en términos de bienestar y con valor agregado lo que la comunidad invierte en la ciencia y la tecnología. Así de duro, así de loco. Y esto llevó a muchas cosas en la Universidad Provincial del Sudeste. Por ejemplo, como la gente nos pedía dos cosas en el interior del sudeste, recordemos que no es una zona industrializada básicamente, salvo Bahía, pero nosotros Bahía Blanca es el único lugar del sudeste bonaerense donde no actuamos ni damos clases, es parte de nuestra complementación con la del sur, esa zona de la del sur. Entonces, lo que nosotros hacemos es, perdón, lo que nos pedían era que educáramos a sus hijos y también nos pedíamos que resolviésemos sus problemas o satisficiésemos sus anhelos. Una cosa era educación, educar, la otra era extensión. Dicho esto, la gente, sin darlo con esas palabras, nos pedía educación y extensión. Bien, si eso nos pedía, y nadie, nunca, ni ningún intendente nos pedía que investigáramos, en nuestra universidad, para ser coherentes, la investigación tenía que ser subsidiaria de la docencia y de la extensión. Hoy en la Universidad Provincial del Sudoeste, cuando un director de una tesis o lo que sea viene a presentar el tema, nosotros le planteamos que responda a esta consulta, es decir, de qué manera el tema que quiere desarrollar puede generar contenidos nuevos para las carreras que estamos dictando, esto es contribuir a la docencia nuestra, que es algo central que nos pidieron, y de qué manera, si no, puede servir para formar herramientas o metodologías o lo que quieran para que después faciliten, mejoren o hagan posible la extensión universitaria a nuestra región de influencia. Toda la Universidad del Sudoeste, a diferencia de los objetivos estatutarios que ustedes conocen, o si no los se han puesto a mirarlos, miren de todas las universidades nacionales, que son objetivos gigantescos, generar el hombre argentino, generar, qué sé yo, así tan genérico, nosotros lo resumimos de una manera. El objetivo central de la Universidad Provincial del Sudeste es contribuir al desarrollo armónico del sudeste bonaerense. Armónico en el concepto de que usando los recursos de la universidad, o sea, los recursos de la ciudad metropolitana de Bahía Blanca, salimos a desarrollar el interior. Y este es un concepto que ya se ha tomado incluso en Bahía Blanca y se ha hecho conciencia. Hemos dicho que Bahía Blanca tiene un techo en su propio crecimiento si la región de influencia, que a la vez es la que lo nutre, no crece y mejora económicamente. Bueno, creo que he comentado estas cosas con alguna énfasis en las innovaciones más visibles. En cada tranco que vean que hicimos nosotros van a encontrar que es innovador y distinto, pero no porque hemos querido innovar. Yo creo que la innovación no es un fin, es una herramienta. Ahora, si ustedes quieren hacer algo distinto, una organización con distintos objetivos y estas cosas, obviamente no pueden plantearse una reglamentación igual a la que tienen las demás, porque si no es solo cuestión de tiempo y que cambie la autoridad para que la universidad se acomode a su propio estatuto y se convierta en otra universidad más igual a todas. Esto no significa desprecio por las demás, significa mostrar que en la Argentina también es posible desarrollar otras cosas que las demás, por su forma de ver la cuestión, no atacan. Excelente, Creo José. que es. Muchísimas gracias. Por favor. Conrado, sigue Eduardo, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, Realmente ha sido una síntesis impresionante la que ha hecho José, porque conozco todo el trabajo que han hecho y el esfuerzo que han realizado y sintetizarlo en 20 minutos no lo hace cualquiera. Gracias, José. por Eduardo, favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a compartir esta puesta en valor de los premios Balseiro, ¿no? Y de lo que significó y de lo que tiene que seguir significando, digamos, ¿no? Yo me lo tomé como una tomada de mate con amigos de una mañana, porque realmente estamos con amigos. A José lo conocí hace 31 años atrás. Y aparte de ser apasionados por lo que hacemos, de ser emprendedores, y la demostración está en lo que hemos hecho, somos ingenieros químicos de base, digamos, ¿no? José es mucho más prestigioso como ingeniero químico.
pero se fue armando esta red que Conrado la supo comandar, que Conrado la supo liderar, que es una red informal, más allá de las redes formales que hemos armado, ¿eh? Hay una red informal de gente que trabajaba en el país para vincular el medio con el sector científico-tecnológico. Y yo creo que hablar de los premios Balseiro está íntimamente relacionado con la ley 23877, que José citara el libro de los 30 años, que escribió un capítulo y que creo que es una muy buena recopilación de distintas miradas, de distintas experiencias de lo que fue la ley. Y yo lo decía en ese capítulo que me tocó escribir, que la ley puso un marco, digamos, ¿no? Que de cosas tan simples como un glosario para saber hablar en común de lo que estaba haciendo cada uno, hasta cosas tan complejas como generar la figura de las unidades de vinculación tecnológica, que fueron protagonistas de la transferencia en la Argentina. Pero también hablaba de las autoridades de aplicación, porque esta era una ley que tenía fondos y las 24 jurisdicciones tenían que aplicar parte de esos fondos. Y eso fue el germen para las secretarías de Ciencia, Tecnología, los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación de las provincias. Eso fue el germen. La mayoría de las jurisdicciones no tenían en su organigrama, pero ni una mención mínima de estas cuestiones. Y yo creo que fue la piedra basal, digamos, ¿no? Y el otro tema fue, para decirlo en grandes líneas, los fondos que puso para innovar, tanto sea por aportes no reiterables o por crédito, para innovar, para que empresas se conecten con grupos de investigación y desarrollo para hacer innovación. Y eso es el germen de todo lo que vino después. Cuando vos marcás políticas con fondos públicos, de organismos que gestionás, de organismos multilaterales, etcétera, etcétera, vos estás armando una política de innovación, vos estás armando una política en el país. Por eso digo que es tan importante la ley con los premios Balseiro. Y bueno, ¿y qué vinieron a hacer los premios Balseiro? A resaltar esto. Y yo reivindico lo siguiente, que los premios Balseiro fueron evolucionando. El grupo de investigación, la universidad que aplicaba innovación, eh, las autoridades de aplicación, que hoy no lo tienen, pero fue muy importante en su momento las autoridades provinciales por jurisdicción que se premiaba, se destacaba su labor a nivel nacional. Y fue muy importante, y fue mutando a lo que hoy es la presentación de la convocatoria 2025. Y eso es una virtud de no quedarse estático, de ir acompañando el desarrollo y la perspectiva hacia adelante. Y, los premios Balseiro fue una muy buena iniciativa, José lo decía. Las primeras entregas, yo estuve en dos, en la que me hicieron personalmente en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, con la presencia del presidente, con la presencia del ministro coordinador, que había sido Fernández, Rodríguez, Jorge Rodríguez, que había tenido tanta incidencia, tanta protagonismo en la ley, pero también estaba el ministro de Educación, Calonia. era García Solá, que me lo encontré siendo gerente del parque, que vino a visitarnos como vicerrector de la Universidad del Chaco Austral, digamos, hace 2 años. Eh, pero era un protagonismo impresionante, ¿no? O sea, con ese salón de actos lleno, poner en valor las acciones de transferencia, las acciones, poner en valor lo que la ley hizo, poner en valor lo que Sábato había pensado, lo que había pergeñado en la República Argentina en los 70, esa unión entre el sistema científico-tecnológico, el sistema productivo y el rol fundamental que el Estado tiene en todo esto.
decía José, me sacás recuerdo, José. Lo transmitieron en directo por ATC. En la ciudad de Entre Ríos donde yo nací, me vieron por ATC. Y desde que yo fui a recibir ese premio, y me escribían por mail, no por WhatsApp ni por las redes sociales en ese tiempo, diciéndome, mirá, realmente tuvo una trascendencia, tenía una trascendencia muy importante. Yo creo que los premios Balseiro ponen justamente de relieve las acciones que hacen las universidades, que hacen los centros científicos tecnológicos, que hacen las mismas empresas innovadoras, que hacen los grupos de investigación y desarrollo por agregar valor y por retener talento en la Argentina, que son las dos cuestiones claves. Nosotros formamos muy buenos recursos humanos, cada vez somos más universidades, pero lo que tenemos que hacer es que esos recursos, retenerlos en el país y que esos recursos humanos, a través de organizaciones, de empresas, agreguen valor agregado, agreguen valor. Y eso es fundamental. Y reivindico la acción de los premios Balseiro, destacando esto, que antes pasaba inadvertido. Es materializar lo que Sábato pensaba. Eh, Emilio, recordadme, hacía un parangón, digamos, de mis acciones en el tiempo o mi currículum, y decía que me conoció en diciembre del 94, que nos conocimos con muchos por primera vez ahí pero hablábamos un idioma común. Y teníamos discusiones apasionadas con José, con Fabián, con Conrado, con Emilio, con Arturo, pero más allá de eso, teníamos un norte común, que podíamos disentir en los caminos, si tomábamos por el camino sinuoso, si íbamos por la autopista o si íbamos por un camino, por una colectora o un camino secundario, digamos. Pero teníamos un lenguaje en común, que la ley había ayudado muchísimo en eso, y porque teníamos objetivos en comunes, que eran los que desarrollé anteriormente. Y ahí yo volví de la industria, como ingeniero químico estuve trabajando en la industria alimenticia y volví para hacerme cargo de la puesta en marcha del Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación. Por eso fue que obtuve el Balseiro, un centro que fue señero en el país y en Latinoamérica, que ha sido modelo a nivel latinoamericano, que nos permitió en el poco tiempo transparentar, agilizar, hacer eficaz y eficiente la firma de convenios, el vínculo con la universidad y la respuesta de la universidad, que diseñamos una política de gestión de la propiedad intelectual que llevó en el año 95, en el 94 largamos, en el 95 armamos el área de propiedad intelectual, que llevó a que hoy la Universidad Nacional del Litoral sea, después del CONICET, la segunda institución pública con más cantidad de patentes presentadas y aprobadas, que nos dimos cuenta, como decía José, que había que entusiasmar y que había que formar profesionales en estas temáticas, y que así fue que largamos en el año 96, interesamos a la Universidad Nacional de Rosario, de Entre Ríos, y a la UTN de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y armamos el CEBIT, que era el curso de especialización en vinculación tecnológica, que fue el antecesor del OGTEC, que se convirtió en una especialización, y la idea era con un plazo, era formar 100 profesionales en las dos provincias en vinculación tecnológica. Y más allá de la formación, era que se conozcan esas tres camadas que hubo de CEBIT, que se conozcan para hacer cosas complejas, para que se conozcan gente que estaba en una cámara de empresas con alguien que estaba en una facultad en Venado Tuerto o en Concordia, pasando por Rosario, Santa Fe, Paraná, las ciudades más importantes de ambas provincias. Y jugamos a hacerlo en conjunto.
Y creo que el tema de la formación es fundamental. El tema de la formación en estos vinculadores, en esto de que no se da espontáneo. Vos podés tener muy buena ciencia y tecnología, pero si vos no tenés estructuras y gestores, porque las personas son importantísimas, en el territorio, no se dan. No se, ni se alcanzan a conocer o hablan idiomas distintos. Es la Torre de Babel. Había que romper con eso, había que romper con todas estas cuestiones, había que formar en la formulación y administración de proyectos de vinculación tecnológica, porque había un gran déficit. Eh, Había facultades, había carreras que daban proyectos de inversión, pero un proyecto de vinculación tecnológica donde la innovación jugaba un rol fundamental, eh, no lo había en cantidad, había muy pocos. Y bueno, había que formar gente para las unidades de vinculación tecnológica y yo creo que fue fundamental. Eh, yo hace 31 años, cuando volví a la Universidad Nacional del Litoral para hacerme cargo del Centro para la Transferencia de Resultados en la Investigación, empecé mi etapa de gestión de la innovación, que tuve distintos sombreros. Creamos por la primera Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo de nuestra universidad, que hoy persiste, y en ese, como decía José, que es muy similar, llegamos a tener 100 personas, de las cuales 80 se autofinanciaban. Llegamos a construir con fondos propios, con 0 pesos del Tesoro Nacional, un edificio de 500 metros cuadrados para hacer vinculación tecnológica, que cuando lo inauguramos en abril del 2010, le pusimos el nombre de Sábato, con la presencia de la viuda y una hija de Jorge. En honor a esto, en honor a lo que Sábato pensaba. Y bueno, después de esa instancia generamos un programa de emprendedores muy importante. Esta semana se realizan las 20 jornadas de jornadas internacionales de jóvenes emprendedores de la Universidad Nacional del Litoral, que la lanzamos allá en el año 2005. La cátedra de emprendedores, etcétera, etcétera, y nuestra participación, como decía Emilio, yo no fui el ideólogo del parque Emilio, acá hay que reconocerle a Julio Luna, a Alberto Casano y a Ricardo Grau la idea de la generación del Parque Tecnológico Litoral Centro, en el cual hoy estoy gerenciando hace 7 años, después de mi paso en la política provincial como ministro de Ciencia y Tecnología. Eh, Creo que es fundamental estas estructuras como las que estoy en estos momentos. Nosotros tenemos 37 empresas. Aquí al parque entran más de 600 personas todo el día, todos los días a trabajar en las empresas del parque. Estamos en predio del CONICET y de la Universidad Nacional Litoral. Nuestras empresas generan el 45% de los bienes que exporta la ciudad de Santa Fe. De esos más de 600 personas, el 60% tiene un título universitario, el 10% tiene un posgrado, con lo cual habla de retención de talento y de agregar valor de Argentina, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, hacia el mundo. Y yo creo que a ese modelo es el que tenemos que entender, que los muy buenos recursos humanos que generamos, los muy buenos conocimientos que generamos, den valor agregado y se queden en Argentina para trabajar para el mundo. Eh, en estos 31 años de trayectoria, que tuve también 6 años en el directorio de la agencia, yo creo que me puse distintos sombreros, pero siempre, nunca me olvido de los primeros pasos
de esos pasos que dimos en el Congreso de la Nación, en esa jornada que recordaba Emilio y que recordaba José, que yo creo que fueron, que nos marcaron, que nos dimos cuenta que no estábamos solos y que cada uno estaba en su territorio y que cada uno estaba tratando de enfocar en los problemas que tenía de distinta índole, pero que éramos una comunidad trabajando para agregar valor, para retener talento. Y los premios Balseiro fueron fundamentales. Con lo cual, para mí, estar tomando mate con ustedes un martes a la mañana, para mí es es una caricia, pero también creo que tenemos que brindar nuestro aporte a las futuras generaciones. Muchas gracias. Genial, Eduardo. Conrado, haces el cierre, así paro la grabación y seguimos charlando si quieren con los demás. Sí, yo creo que el cierre es bastante simple y voy a tomar uno de los comentarios que hizo Eduardo de la comunidad que creamos en aquel momento, que cuando hacíamos las reuniones, Juan Carlos siempre protestaba porque traía gente de distintos lugares. Y mi respuesta a Juan Carlos era: escuchame, Juan Carlos, cada uno de esos, cuando vuelva a sus lugares de origen, van a estar solos. Entonces necesitamos que tengan un grupo de referencia, una comunidad de diferencia. Y efectivamente, como dijo Eduardo, creo que eso fue uno de los grandes éxitos de generar sinergia para el desarrollo de esta actividad. He visto que está también escuchando esta charla Conrado Baroto, que también ha sido un gran aporte porque él siempre estuvo dispuesto a contribuir a lo que necesitáramos, y él también es un ejemplo de transferencia de conocimiento al sistema productivo. Fue uno de los principales generadores del INVAP. Y bueno, y yo no hago más que agradecerles a todos ustedes y que sigamos por adelante. Gracias a todos y quedamos en contacto.